Gracias, presidenta. Bueno, nosotros hemos planteado esta discusión desde hace tiempo, claramente, me refiero al tiempo reciente, desde nuestro partido, el Partido de Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda, porque justamente nos parece un reclamo, una demanda fundamental para la clase trabajadora. Y quería, antes de mencionar nuestro proyecto y algo del debate, sé que después se dará el debate en la comisión y demás, pero quería en primer lugar decir que esto se da en un contexto con cuestiones que hacen a la realidad de los trabajadores y de los empresarios muy distinta, ¿no? Porque en los últimos años, si vemos el crecimiento económico, está bien, el rebote de la pandemia, 10 puntos, y después 5 puntos de crecimiento del PBI en 2 años consecutivos. Y los grandes empresarios aumentaron su participación en el producto, mientras los trabajadores retrocedieron, ¿no? Es decir, que ese crecimiento, en definitiva, recuerdo unas palabras de Alberto Fernández, decía que no se lo iban a quedar los 4 o 5 vivos de siempre, se lo volvieron a quedar los 4 o 5 vivos de siempre, los grandes grupos capitalistas, los grandes empresarios. Entonces, digo, eso como acá se había mencionado ya, la transferencia de ingresos que plantea el estudio de cifra entre el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández de 100.000 millones de dólares desde los bolsillos de los asalariados a los grandes grupos económicos. Digo porque también escuchamos, cuando se plantea una medida favorable a los trabajadores y a las trabajadoras, los empresarios siempre decir que no se puede llevar adelante, que van a perder plata, que esto, que aquello. Entonces digo, primero partamos de esta realidad y después, obviamente, que también llega a la comisión esta discusión en un momento preelectoral, ¿no? Como otras medidas que se han discutido y que claramente tienen un uso electoral. Y por último decir que me parece que con respecto a este momento que estamos viviendo, que me parece importante marcar que la mayoría de los dirigentes sindicales, no han convocado a las trabajadoras y a los trabajadores a medidas contundentes de lucha frente a estos ataques que se han venido llevando a cabo, ni tampoco, digo, hoy hay una deliberación frente a la discusión de la reducción de la jornada de trabajo, que creo que es la única manera, ¿no? La organización, la deliberación y la movilización y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, como siempre ha sido, para conquistar sus derechos, y en este caso, bueno, la cuestión de la reducción de la jornada laboral o la disputa por la jornada laboral tiene larga data, acá se ha mencionado, es decir, uno de los principales conflictos entre el capital y el trabajo en nuestra historia. Por lo tanto, eso hace a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras para poder conquistar esta demanda, este reclamo y estos derechos que me parecen fundamentales, ¿no? Ahora, yendo al debate del proyecto, ¿no? Y dando cuenta además de una cuestión estructural que acá se mencionó de la clase trabajadora, obviamente estos años, los años de neoliberalismo, que luego no revirtieron las condiciones de informalidad de un porcentaje de alrededor del 35% de los trabajadores y trabajadoras, que luego avanzó aún más en precarización laboral con distintas modalidades, como el uso del monotributo para ocultar la relación de dependencia, es decir, un fraude laboral escandaloso, como el desarrollo de las tercerizaciones, etcétera. Es decir, hay múltiples maneras, o muchos laburantes que hacen changas, que viven al día a día, ¿no? Alrededor del 50% de la clase trabajadora. Acá se mencionó mucho esa situación de informalidad. Y nuestro proyecto apunta también a esos trabajadores y a esas trabajadoras, porque cuando decimos reducir la jornada laboral, y hay ejemplos, podríamos hablar de muchos ejemplos de trabajadoras y trabajadores que claramente hacen más horas, hacen horas extra. Los compañeros de Mondelez, por ejemplo, una multinacional alimenticia, trabajan de lunes a lunes, la mayoría, y tienen enormes secuelas y consecuencias en su físico, en su salud mental, ¿no? Más cuando van pasando los años, más aún, ¿no? Quedan enormes secuelas para las trabajadoras y los trabajadores, porque obviamente la inflación
va licuando permanentemente el salario. Entonces, para poder mantener el poder adquisitivo hay que trabajar más. Y las patronales, los grandes empresarios, lo que hacen es presionar para aumentar la explotación de los trabajadores, con más tiempo, con más tiempo de trabajo, con menos descansos, con aumentos en los ritmos de la producción, ¿no?, que rompen los cuerpos de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, allí tenemos el ejemplo también de los compañeros del neumático. Ellos le dicen, popularmente dicen, la picadora de carne, le dicen a las fábricas del neumático, por las terribles consecuencias que tienen para sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces digo, bueno, acá nosotros cuando decimos reducir la jornada, sí, para alivianar la carga del trabajo de esas compañeras, de esos compañeros que están con empleos formales, pero que tienen que trabajar cada vez más, ¿no? Para poder llegar a fin de mes por la terrible inflación. Bueno, sin rebaja salarial, y bueno, es obvio, sin rebajar el salario, sin que eso afecte el poder adquisitivo. Es más, con un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos con respecto a esto, ¿no? Pero digo, y también tiene este doble sentido, generar puestos de trabajo. Cuando decimos reducir la jornada y repartir las horas de trabajo entre quienes tienen empleos formales, quienes están desocupados y además quienes tienen empleos informales, ¿no? Porque esto podría beneficiar a todos esos jóvenes trabajadores y trabajadoras que son los más afectados por la informalidad laboral. Teniendo en cuenta, obviamente, que existe, no es homogéneo, que es heterogéneo el mercado laboral, etcétera. Pero eso obviamente puede tener distintas políticas para resolverse, ¿no? Políticas que tiendan a resolver el problema de esta situación. Pero digo entonces, repartir las horas de trabajo, ¿no?, para generar 1.100.000 puestos de trabajo, lo explicaba Pablo Anino, economista de nuestro partido que colaboró en este proyecto, y que hicieron esta estimación alrededor de 1.100.000 puestos de trabajo aplicados ya mismo a las grandes empresas, ¿no? Estamos hablando de las grandes empresas y después progresivamente en el resto de las empresas. Entonces yo quería traer algunos ejemplos para que se vea, ¿no?, de que nos dicen que no, esto no se podría, dice, bueno, no es posible. Primero decir que los trabajadores del subte ya hace décadas conquistaron las 6 horas por insalubridad laboral, conquistaron las 6 horas de trabajo en el subte, ahora están reclamando por la reducción de la semana laboral, por un problema de la exposición al asbesto, y entre otras cosas. Pero cuando conquistaron las 6 horas, se redujo la jornada, tuvieron que tomar más trabajadores y más trabajadoras. Sin embargo, la concesión, Rogio no desistió de la concesión del subte. Volvió a renovarla porque sigue ganando plata, ¿no? Entonces, digo, primero traer ese ejemplo de esa gran lucha de los trabajadores del subte. Después, quiero decir, por ejemplo, tomar el ejemplo de Arcor, ¿no? Arcor, que una estimación que hicimos plantea que podría crearse 8.000 puestos de trabajo, ¿no?, en la multinacional Arcor. Sueldos a mayo aproximadamente 500.000 pesos, ¿no?, aproximadamente. Obviamente la empresa va a seguir teniendo ganancia, va a seguir teniendo ganancia. Entonces digo, cuando te dicen no, las empresas van a perder, bueno, obviamente implica atacar la ganancia de los capitalistas, pero sin embargo, a pesar de tomar 8.000 trabajadores más y pagar como sueldo de 500.000 pesos para arriba, podría mantener ganancias. Vayamos a otro sector, por ejemplo, los 10 bancos más grandes de la Argentina, los bancos privados más importantes del país, emplean alrededor de 44.000 trabajadoras y trabajadores aproximadamente, y podrían, reduciendo la jornada y repartiendo las horas de trabajo, ocupar 11.000 trabajadoras y trabajadores más. Acá, bueno, Palazzo podría decir cuánto es el sueldo inicial de los trabajadores bancarios, pero digo, me refiero a que son 474.000. Bueno, estamos hablando de un piso que para muchos laburantes que hoy no tienen trabajo ni hablar, pero quienes trabajan en la informalidad, etcétera, sería partir de un piso mayor inclusive al que tenemos. Entonces no solamente es un aumento por la reducción de la jornada, sino por la generación de nuevos puestos de trabajo.
Bueno, también podríamos hablar de FATE de Madanes Quintanilla, que además es dueño de Aluar, que tampoco puede decir que pierde plata, y que también allí se podrían generar cientos de puestos de trabajo reduciendo la jornada, ¿no? Ahora, obviamente, digo, esto además tiene un cuestionamiento alrededor de que en países como Argentina no se podría implementar la reducción de la jornada, ya se mencionó acá, sí, hay otros países, ya voy finalizando, Presidenta. Ya hay otros países de América Latina que están debatiendo o que avanzaron en la reducción de la jornada, ¿no? Entonces no se trata de un problema de que no se puede realizar en América Latina. De hecho, tenemos la jornada laboral más extensa, la semana laboral más extensa, y la ministra señaló el aumento de la productividad desde la década del 60 a esta parte, ¿no? De alrededor del 52%. O sea, la productividad del trabajo se multiplicó. Sin embargo, eso no redundó en casi 100 años, desde 1929, que tenemos la jornada de 8 horas, en una mejora de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras que ya describimos cuál es la situación y ya conocemos cuál es. Entonces, esta medida podría, obviamente, mejorar la calidad de vida, tener tiempo para las relaciones afectivas, para la familia, para dedicarse al arte, a la cultura, a lo que deseen. En el caso de la juventud, tener tiempo para estudiar, ¿no? Para poder continuar con sus estudios, que en muchos casos no lo pueden hacer. Y por último, bueno, decir que para nosotros, obviamente, esto lo planteamos en el marco de una lucha que va más allá de la reducción de la jornada y el reparto de las horas de trabajo, que implicaría reorganizar el conjunto de la sociedad en función de las necesidades sociales y no del interés de un pequeño puñado de grandes capitalistas, ¿no? Por eso también la reducción de la jornada implicaría la posibilidad del tiempo para que esos trabajadores y esas trabajadoras participen de la organización de un nuevo tipo de sociedad basado en la planificación racional, ¿no? y en la relación amigable con el medio ambiente, con la naturaleza y demás, y no con la situación que tenemos actualmente. Es decir, que esas trabajadoras y esos trabajadores también tengan la posibilidad y el tiempo para involucrarse en la planificación democrática de un nuevo tipo de sociedad donde toda la técnica esté puesta al servicio del interés de las grandes mayorías. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado.